9:35, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, y le damos la bienvenida al presidente de la agrupación política Victoria Nacional, John Fernández. Y la primera pregunta es, ¿ya se cerraron todas las posibilidades de que pudiera pasar la valla su partido, señor Fernández? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. A ver, no hay todavía puerta cerrada. Todavía nosotros estamos luchando por conservar nuestra inscripción y además tener una bancada congresal. Ya, pero estamos hablando digamos, de en qué porcentaje falta y qué probabilidades matemáticas habría. Estamos en 9.91%, perdón, 4.91. Eso quiere decir que nos falta 0.09 para llegar al 5%. Y hay 20% a nivel nacional de voto congresal que son actas observadas. O sea, en esas actas todavía hay mucho pan por rebanar. Ok, ustedes van a esperar entonces en ese sentido. Lo que se ha informado ayer, y ya para empezar la conversación con nuestro panel de ampliación de noticias, es que ustedes habrían establecido algún tipo de contacto con el candidato Pedro Castillo para conversar sobre eventuales apoyos o alianzas. Bueno, eso ha sido una declaración que dio el congresista Renán Espinosa, quien fuera jefe de campaña de la campaña presidencial. ¿Qué quiere decir? Que ya no pinta más. Yo desautorizo totalmente esa declaración, aunque haya sido a título personal. Todos los militantes del partido deben de esperar y aguardar la decisión que el partido tome de acuerdo a sus estatutos. Quien debe tomar la decisión es la comisión política del partido que yo presido. Y en esa comisión política no se encuentra ni el señor Renán Espinosa ni el señor George Forsyth. Ambos son solo militantes del partido y tienen que sujetarse a los acuerdos o directivas que tomen los directivos del partido, obviamente, y eso está de acuerdo al estatuto, y todo militante tiene que haber leído su estatuto y estar de acuerdo con él para poder inscribirse, ¿no? Estas normas que nos recuerda o nos hace conocer, señor Fernández, corresponden a la diferencia entre lo que fue Restauración Nacional y que tiene todavía a varios dirigentes, entre ellos me parece que personas de su entorno más estrecho, y nuevos adherentes como son George Forsyth o Renán Espinosa. A ver, antes que nada, buenos días, Fernando. Buenos días, señor Fernández. Yo quiero informar cuál ha sido la situación. Sí. Si bien es cierto, George y su equipo se unen, se afilian al partido, y hemos tomado una decisión también a nivel de directiva del partido de cambio de nombre, esto no significa que la estructura orgánica del partido haya sido tocada. La estructura orgánica del partido a nivel nacional sigue tal cual como cuando nos llamábamos Restauración Nacional. Usted ahí habla sobre Restauración Nacional del Pastor Lai. Así es. Toda la directiva continúa desde con la directiva que tenía Restauración Nacional. Lo único que se ha hecho es cambiar de nombre, pero toda la estructura orgánica sigue siendo exactamente igual a nivel nacional. Pero ahora, reconocerá usted que llama la atención que nos informe que va a sesionar una comisión política para tomar una decisión de esa trascendencia y que no forman parte de esa comisión política ni el candidato John Forsyth ni el jefe de campaña Renán Espinosa. Parece un poco extraño, ¿no? No es extraño, porque los partidos políticos lo que hacen es recibir por parte de adherentes una lista, y esa lista pasa por elección popular, sea una, dos o tres. La lista que se llevó a elección por parte nuestra fue la del señor Forsyth, y él salió como candidato, pero ellos son militantes del partido. Nosotros no hemos tenido en ningún momento algún tipo de conversación que permita que ellos puedan entrar a la directiva, porque además eso tiene que ser por elección. Las siguientes elecciones internas que tendría el partido de pasar la valla electoral son el 2023. Entonces, mal haríamos nosotros en ir contra una elección interna que ya ha sido hecha antes de que ellos ingresen. O sea que no piensan participar en las elecciones municipales del próximo año, 22. Nosotros pensamos participar en las elecciones. Pero me habla del 23.
No, hablo de la está elección hablando de interna. elecciones del 23. Hablo elección interna de dirigentes. De acuerdo. Es muy distinto a la elección general, ¿no? Ahora, yo quiero recalcar que cuando nosotros le hicimos la invitación a George para que pueda formar parte de una lista con miras a las elecciones del 2020, uno de los pedidos que hizo el candidato fue tener el control al 100% de su campaña. Y nosotros, en una reunión de Comité Ejecutivo Nacional, decidimos otorgar ese 100% del control de la campaña. Entonces, pero tenía caducidad el mismo día de la primera vuelta, ¿o qué? Así es, porque ya la campaña de él ya terminó el día domingo 11 de abril. ¿Y ustedes están conformes por la forma como se ha llevado adelante la campaña, específicamente de parte del jefe de la campaña, Hernán Espinosa? Porque el señor Forsyth estaba en cierto momento liderando la preferencia electoral y después cayó. Entonces, no sé si ustedes tienen algún cuestionamiento ante ello. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, por supuesto que hay un cuestionamiento, porque el 100% de la campaña estuvo a cargo del equipo de George Forsyth. Y es evidente que estando un año o un poco más en los primeros lugares, los errores continuos que se cometieron durante la campaña por parte del equipo de campaña nos llevaron al sótano. ¿Cuáles fueron esos errores? Hemos terminado en 8º lugar y eso es un desastre. ¿Cuáles fueron esos errores? Hubo muchos, Carlos. Uno de esos errores, creo yo, fue el cambio en la forma de dar los mensajes, ¿no? La población que seguía a George era una población que estaba de acuerdo con el George buena onda, con el George que sí marcaba firmeza a la hora de tomar decisiones, pero luego en determinado momento, fue casualmente cuando pasa este tema de la vacancia de Merino, nosotros recomendamos que no se metiera en esa pelea, porque esa pelea era una pelea. ¿Ustedes advirtieron esos errores internamente? Porque, claro, sí, digamos que después de haber perdido la batalla, sí advertimos. Sí, levantan la voz. Sí advertimos, es que habíamos tenido un compromiso de dejarlo en libertad al 100% en su campaña. Ya, pero usted está hablando... Y ese compromiso se tomó, ¿no? Ahora usted sí, está hablando estamos en una situación en la que el partido incluso está peleando su inscripción por un mal manejo de campaña. Señor Fernández, pero ¿no? Usted está hablando de, bueno, eso ocurrió hace meses, el tema de la vacancia, pero me refiero a este último tramo de la campaña electoral. ¿Cuál fue el principal error que cometió el equipo de campaña en este último tramo? Es que ahí empieza todo, porque desde ahí empezamos a caer. Y en este último tramo, y en general en la campaña, creo que el error principal fue no tener un contacto permanente y estrecho con los candidatos congresales. No había una campaña por un lado presidencial y los candidatos congresales iban por otro lado, no había un manejo exacto de este tema y entonces eso llevó a que obviamente no se creara una mística entre la candidatura principal y las candidaturas congresales. Y de parte del propio candidato presidencial, ¿no cree usted que también hubo errores? O sea, no supo comunicar de la mejor manera. Yo creo que George hizo el mayor esfuerzo posible. ¿A quién culpa entonces? ¿Al señor Espinosa, que fue digamos, le dieron la responsabilidad en las últimas semanas? Es que Mónica, un equipo, comando de campaña, o sea, más allá de la reflexión, ¿no? Es una pregunta concreta. Un comando de campaña está integrado por muchas personas. El jefe de campaña es el encargado de ejecutar acciones. Y sí, evidentemente, algunas de las propuestas hechas por el jefe de campaña, Hernán Espinosa, tampoco cuajaron, ¿no? Ahora, hay que entender que él recibe la campaña también más o menos a finales de febrero y principios de marzo, cuando ya estábamos en un descenso tremendo y donde ya mucho no había por hacer. Y otra cosa que nos jugó en contra fue lamentablemente el COVID, ¿no? Sí. El COVID Pero una última cuestión, o sea, ¿ustedes descartan que colegiadamente había alguna posibilidad de conversar con el señor Castillo, pero con la señora Keiko, o van a tomar una decisión? ¿Qué cosa van a hacer? A ver, lo primero que estamos en este momento es luchando por pasar el tema del 5%, y eso es una lucha que va a tomar 1 o 2 semanas más con las actas observadas. Terminando ese proceso de lograr el 5%, lo primero que voy a hacer como presidente del partido y presidente de la Comisión Política del partido es convocar a la Comisión Política, que es la encargada de tomar las decisiones en este momento. Debatiremos y veremos qué sale de ese debate. Probablemente, creo yo,
que lo más posible que de esta reunión es que salga un consenso para poder conversar con ambas agrupaciones. Yo creo que en democracia hay que escuchar, hay que reflexionar y luego tomar una decisión. Uno no puede hablar en caliente y salir a decir que voy a votar por este o por el otro, porque primero hay que escuchar a ambos y de ahí tomar una decisión colegiada con el comité político, y lo que el comité político en su mayoría decida, eso es lo que se hará, y la militancia tendrá que aceptarla de acuerdo a estatutos, ¿no? Ahora, también sin cabe embargo, resaltar usted ha adelantado acá, ya, señor Fernández, usted ha adelantado ya que no hay que tener miedo al voto de Pedro Castillo porque expresa el mundo rural. por supuesto, lo que hay que hacer es, en vez de hablar del miedo, del terror, del pánico, entender por qué se da ese voto. Y ese voto se da por años y años en los cuales nosotros hemos tenido olvidados a nuestros compatriotas de las zonas rurales. Y en eso tenemos que centrarnos, que si nosotros no solucionamos en los siguientes años los problemas de nuestros compatriotas que viven en las zonas rurales, tarde o temprano vamos a tener un gobierno radical que nos va a hacer perder todos estos años de sacrificio que hemos tenido todos los peruanos para llegar al momento en el cual estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Otra cosa, Mónica, si me permiten, otra cosa claro, que quiero recalcar es la contradicción que hay en dos leyes: la ley orgánica de elecciones y la ley de partidos políticos. Una dice que el partido toma una posición dentro del Congreso con el 5% o 7 congresistas, y la otra dice que el partido pierde la inscripción si es que no llega al 5% y 5 congresistas en más de una circunscripción. Y eso es un asunto que nosotros vamos a pedir al Jurado Nacional de Elecciones que aclare inmediatamente, porque una ley orgánica es la que tiene mayor peso, y la ley orgánica de elecciones es la que se debería considerar en este momento para que un partido no pierda la inscripción. Para ampliar eso, vamos a hacer una pausa, porque ya nos hemos pasado de la hora, para que haya un par de preguntas más para cerrar esta conversación. Ya regresamos. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos nuestra conversación en Ampliación de Noticias con el señor John Fernández, presidente del Partido Victoria Nacional. Señor Fernández, bueno, en esta lucha que hay de parte de ustedes, no por ingresar al Congreso, hay un pronunciamiento que ha hecho el FREPAP en el sentido de que misteriosamente, ¿no?, ustedes, Victoria Nacional y Partido Morado, están incrementando su número de votos, mientras todos se estancan, y básicamente en zonas rurales. Ese es el cuestionamiento que hace el FREPAP en su pronunciamiento, ¿no?, que habría, entre comillas, un presunto favorecimiento para ustedes. ¿Cómo responden a este pedido de reconteo que hace el FREPAP sobre su, para ellos, misteriosa subida de votos? A ver, nosotros vamos a tener una reunión en pocos minutos más con los personeros legales para ver si también pedimos un reconteo de votos, porque a nosotros nos parece extraño. No hemos subido nosotros. Quien ha subido es el Partido Morado, de tener aproximadamente 2.0, tiene ahora 5.30. Ayer en la mañana, o antes de ayer, perdón, en la mañana, nosotros estábamos con 4.89 y empezamos a bajar. Cada actualización que se hacía bajábamos y el Partido Morado subía. Y llegó un momento en que llegamos a 4.72. Es ahí donde yo salgo en otro medio de comunicación a advertir y alertar sobre esta situación, y entonces nosotros empezamos a subir de 4.72 en todo un día. Logramos subir a 4.82 y al día siguiente subimos. Usted está sugiriendo una manipulación directa, no está sugiriendo un problema de observación de actas. Yo lo que estoy sugiriendo es que sí, a través de las observaciones de actas se puede lograr una manipulación del voto popular. Yo creo que estas cuestiones, no sé si todos recordamos que antiguamente decían, el APRA gana en mesa. Claro, ganaba en mesa, ¿por qué? Porque peleaban y decían, esta coma no está bien hecha, voto anulado, del contrincante. Eso es una forma muy falta de ética, y con respecto, de defender el partido, ¿no? Y creo yo que el Partido Morado está haciendo exactamente lo mismo que hacían los partidos antiguos.
utilizar la maña, la artimaña, para poder beneficiarse ellos, en vez de respetar el voto popular. ¿Pero qué pruebas tiene usted de ello? No tengo ninguna prueba. Por eso, como tenemos dudas, es probable que pidamos el reconteo de votos. ¿Usted está asegurando que el Partido Morado con maña está tergiversando los resultados? Entonces me rectifico, Carlos. Estaría. Pero señor Fernández, usted dijo también que el Partido Morado comenzó con 2%, pero ese voto corresponde a la presidencial y no a la parlamentaria. No es que ha pasado de 2 a 5.1. Es que, pero en fin, no hablemos sobre otros partidos, preferirían hablar sobre su partido. Si me permite, por favor. Nos ha dicho usted que la crisis con el candidato o las dificultades entre la estructura que usted preside y el candidato con su jefe de campaña comenzó a propósito de la llegada al poder del señor Merino en noviembre del año pasado. Quería preguntarle si no han jugado algún papel también algunos temas sobre los cuales Restauración Nacional tenía sus propias posiciones, como derechos de la comunidad LGTBI, matrimonio del mismo sexo, aborto, etcétera. Es probable que hayan tenido algo que ver también, ¿no? Porque nosotros teníamos un voto duro en ese sector como Restauración Nacional, y ese voto duro se nos fue de las manos en el momento en que se empezó a conversar de estas situaciones y se habló de un cambio de ideología que nunca se había conversado, ¿no? Entonces, sí. ¿A qué se refiere con cambio de ideología? ¿Solamente al tema específico de lo que se discute sobre enfoque de género u otras? Se hablaba de ideología del partido, ¿no? En una entrevista se habló de que se iba a cambiar la ideología del partido y eso jamás se había conversado, ni siquiera había pasado por la mente de nadie, ¿no? La ideología del partido sigue tal cual. Lo que sí se ha hecho es refrescarla con un lenguaje más asequible a la mayoría de personas, porque siendo que había tenido un inicio dentro de un sector amplio de evangélicos, el lenguaje era muy evangélico, entonces se ha cambiado todo eso para ponerlo en un lenguaje más de principios, valores. Digamos, ética. De manera perversa se podría decir que querían disfrazar el lenguaje evangélico. No, al contrario, lo que pasa es que la mayoría de ciudadanos no conocen ese lenguaje y puede prestarse a malas interpretaciones. Por eso es que lo pusimos en un lenguaje más entendible para todos, inclusive para el pueblo evangélico, ¿no? Ahora, ese pequeño nicho que nosotros teníamos migró hacia otros lados, evidentemente, y se ven en las estadísticas de las encuestas, ¿no? Se ve claramente eso. Ahora, ¿por qué en el tema de la marcha? Porque si ustedes se dan cuenta, de las tres personas que salieron a respaldar las marchas y hablar al respecto, las dos que salieron con un lenguaje más confrontacional y agresivo, podríamos decir, están abajo, que son Forsyth y Guzmán, ¿no? Y a nosotros nos pareció un error meternos en una lucha. Bueno, Renovación Popular también tuvo un lenguaje súper confrontacional y se quedó tercero, ¿ah? O sea que ahí podemos seguir discutiendo. Muy bien, señor Fernández. Muchas gracias por su conversación aquí con Ampliación de Noticias. Gracias a ustedes por mantenerse siempre objetivos y darnos la oportunidad a todos los partidos de poder expresar. Esa es la misión. Nuestras ideas y nuestras posturas. Muchas gracias. Muy amable a John Fernández, presidente de Victoria Nacional. Vamos a darle la bienvenida.